La historia comienza con Mike Banning, agente del servicio secreto, y sus compañeros escoltando al presidente de los Estados Unidos, Alan Trumbull, hacia una conferencia de prensa urgente. Durante el evento surge el tema del uso de contratistas militares privados. El presidente deja claro ante los reporteros que se opone firmemente a emplear compañías militares privadas en misiones gubernamentales. Sin embargo, la insistencia y el conocimiento detallado de los periodistas sobre su postura despiertan en él la sospecha de que existe un informante dentro de su propio gabinete. Intrigado por cómo esa información se filtró, decide dar por terminada la conferencia de manera abrupta. De regreso a su oficina, Trumbull comparte sus inquietudes con Mike, a quien considera el agente en quien más confía. Mike asegura no tener ninguna relación con la filtración. El presidente convoca entonces una reunión de emergencia con su gabinete para esclarecer la situación, pero ninguno de los presentes admite haber revelado información a la prensa. La tensión política comienza a intensificarse. Al día siguiente, Wade Jennings, viejo amigo de Mike y director ejecutivo de Saland Global, una empresa de contratistas militares privados, lo visita en su casa para recordar sus años en el ejército. Durante la conversación, Wade percibe que Mike no se encuentra del todo bien físicamente y le pregunta por su estado de salud, aunque Mike resta importancia al asunto. También le comenta que sospecha que el presidente podría nombrarlo como próximo director del servicio secreto, aunque no se siente preparado para asumir esa responsabilidad. Wade lo anima a aceptar el desafío. A la mañana siguiente, Mike y el equipo del servicio secreto acompañan al presidente a un lago privado, donde Trumbull desea pasar un momento pescando. Mike lo acompaña en la embarcación mientras el resto de los agentes vigila el perímetro para prevenir cualquier amenaza. Aprovechando la tranquilidad del lugar, el presidente le confirma a Mike su intención de designarlo como director del servicio secreto y lo felicita por su trayectoria. Poco después, Mike comienza a sentirse mal y Trumbull le sugiere que se retire para que otro agente lo releve. Mike se comunica por radio con el agente Murphy, quien se encuentra en la orilla, para que tome su lugar. Sin que ellos lo sepan, un grupo de hombres desconocidos ha logrado acceder a otra zona del lago y comienza a desplegar drones explosivos. Para ese momento, Mike ya ha sido sustituido por Murphy y se dirige de regreso a la orilla. Cuando está a punto de reunirse con el resto del equipo, observa a los agentes apuntando hacia el cielo. Al mirar en esa dirección, descubre que se trata de drones armados. Inmediatamente alerta por radio a Murphy para que proteja al presidente, mientras él intenta regresar. Los agentes intentan derribar los drones, pero estos impactan contra ellos, provocando explosiones mortales. En cuestión de segundos, los drones arrasan con los agentes desplegados en la orilla. Los operadores de los drones ignoran a Mike y se concentran directamente en la embarcación donde se encuentran Murphy y el presidente. Mike advierte a Murphy que empuje a Trumbull al agua para protegerlo. Murphy obedece, pero antes de poder salvarse, es alcanzado por una explosión. Sin dudarlo, Mike se lanza al agua para rescatar al presidente. Mientras intentan nadar hacia un lugar seguro, nuevas explosiones sacuden la superficie del lago. El atentado se convierte rápidamente en noticia nacional, y un equipo de extracción traslada tanto a Trumbull como a Mike al hospital. Allí, el vicepresidente, Martin Kirby, es el primero en acudir a ver al presidente. Los médicos le informan que Trumbull se encuentra en coma. También le comunican que el único agente que sobrevivió al ataque fue Mike, quien permanece inconsciente en otra sala. Debido al estado crítico del presidente, la jueza Speer procede a tomar juramento a Kirby como presidente interino, ya que el país debe continuar funcionando. Mientras tanto, Leah Banning, esposa de Mike, llega al hospital acompañada de su hija Lynn para hablar con el director del servicio secreto, David Gentry. Leah exige información sobre la condición de su esposo, pero Gentry evita darle detalles concretos y la conduce a una sala segura. Poco después, Mike recupera la conciencia y descubre que está esposado a la cama. La agente del FBI, Helen Thompson, quien aguardaba su despertar, entra en la habitación y comienzan a interrogarlo. Lo acusa directamente de haber orquestado el atentado contra el presidente, señalando que todas las pruebas encontradas lo incriminan.
Mike, confundido por las acusaciones, sostiene que está siendo víctima de una conspiración. Sin embargo, Thompson no acepta sus explicaciones y le informa que será acusado de intento de asesinato del presidente y de la muerte de sus propios compañeros. Esa misma noche, agentes del FBI trasladan a Mike desde el hospital hacia un vehículo de transporte para llevarlo a una ubicación segura, donde enfrentará los cargos formales. Por su parte, Lea regresa a casa con Lynn, tras haberle negado el acceso a ver a su esposo, solo para encontrarse con la prensa apostada frente a su vivienda y con vigilancia del FBI, mientras Lea intenta asimilar lo ocurrido. El vehículo que transporta a Mike es interceptado por hombres desconocidos, que atacan a los agentes y toman el control del traslado. Los atacantes sacan a Mike de la furgoneta y lo suben a su propio automóvil. Durante el trayecto, Mike logra sobreponerse a sus captores y provoca que el vehículo se estrelle en una zona boscosa. Tras liberarse, revisa a uno de los hombres fallecidos y descubre con sorpresa que se trata de un empleado de Wade Jennings. Al mismo tiempo, el FBI recibe la alerta de que Mike ha escapado. Helen Thompson ordena de inmediato activar todos los sistemas de vigilancia disponibles y seguir sus movimientos con extrema discreción, consciente de que, como agente del servicio secreto, Mike conoce perfectamente cada uno de los protocolos de persecución y rastreo. Momentos después, Wade recibe una llamada en su escondite por parte de su jefe. El hombre se muestra furioso porque Mike logró escapar de sus hombres, y ahora podría revelar todo el plan. En un inicio, la estrategia consistía en culparlo por el atentado contra Trumbull y hacer creer que su propio equipo lo había rescatado del vehículo del FBI. Sin embargo, con la fuga de Mike, todo se ha vuelto inestable. Wade intenta tranquilizarlo, asegurando que las pruebas falsas que sembró contra él mantendrán ocupada la investigación durante un tiempo. Aún así, su jefe le ordena que elimine a Mike cuanto antes y que espere que el presidente jamás despierte, ya que el objetivo original siempre fue acabar con Trumbull. Por su parte, Mike llega a una gasolinera y decide llamar a Lea. Cuando ella contesta, él le pide disculpas por la situación en la que la ha involucrado, consciente de que el FBI probablemente está escuchando la conversación. Evita dar detalles y deja claro que no dejará de huir hasta demostrar quién está realmente detrás del atentado. Mientras aún habla por teléfono, varios hombres armados lo rodean y le exigen que suelte el dispositivo. Sabiendo que el FBI intentará rastrear su ubicación, prolonga la llamada unos segundos antes de cortarla. Los milicianos celebran haber capturado al hombre más buscado del país, pero Mike logra imponerse, lo reduce y huye en su camión. Poco después, es acorralado por agentes del FBI, lo que lo obliga a internarse a toda velocidad en el bosque hasta que el vehículo se estrella. A pesar del accidente, consigue desaparecer sin dejar rastro. A la mañana siguiente, Mike visita a su padre, Clay Banning, quien vive aislado en el bosque. Le explica que necesita quedarse un tiempo hasta que la situación se calme. La relación entre ambos es tensa, marcada por el abandono de Clay cuando Mike era niño para ir a combatir en la guerra de Vietnam. Aún así, no le queda otra opción. Clay le pregunta directamente si tuvo algo que ver con el atentado, y al escuchar su versión comprende que alguien cercano lo traicionó. Mientras tanto, el presidente interino, Martin Kirby, se dirige a la nación. Anuncia que Trumbull continúa en coma y declara públicamente que Mike es el autor intelectual del atentado, afirmando incluso que colaboró con el gobierno ruso. Como consecuencia, firma una orden ejecutiva que autoriza el uso de una poderosa fuerza de contratistas militares privados para capturarlo. Wade observa el discurso desde su refugio y se muestra complacido, pues aquello significa que su negocio vuelve a prosperar, justo lo contrario de lo que Trumbull defendía. Su hacker le informa además que ha localizado a Mike junto a su padre, por lo que organiza un operativo para eliminarlo. Esa noche, Clay despierta a Mike y lo conduce a un escondite alterno al detectar la presencia de hombres de Wade en la zona. Con frialdad activa explosivos que había preparado para emergencias, eliminando a los intrusos. A la mañana siguiente, Mike encuentra un teléfono en uno de los cuerpos y lo utiliza para llamar a Wade. Le exige explicaciones y recibe como respuesta que todo forma parte de un plan para volver al campo de batalla y desatar un conflicto si es necesario,
Dado que Trumbull se oponía al uso de contratistas privados, alguien debía intervenir, y Mike fue utilizado como pieza sacrificable. Tras escuchar esto, Mike promete encontrarlo y termina la llamada. Luego, padre e hijo parten en el viejo automóvil de Clay. Mike idea un plan para dejarse ver por cámaras de seguridad, sosteniendo una carta que dirija al FBI hacia la ubicación donde quedaron los cuerpos de los hombres de Wade. Helen Thompson y su subordinado, el agente Ramírez, siguen la pista y llegan al lugar, donde encuentran los cadáveres y evidencias que vinculan a la empresa de Wade. Ramírez duda si se trata de una distracción, pero Thompson comienza a sospechar seriamente de Wade, considerando que como propietario de una compañía militar privada, es quien más se beneficiaría del caos. De inmediato solicita toda la información disponible sobre su empresa. En paralelo, el médico de Trumbull confirma que el presidente comienza a reaccionar a estímulos. Mike se entera por las noticias mientras carga combustible junto a Clay, y comprende que Wade no se detendrá hasta asegurarse de que Trumbull muera. Decidido, resuelve llegar hasta el hospital para protegerlo. En ese momento menciona a Leah y a su hija Lynn, revelando a Clay la existencia de su familia, quien desconocía que estaba casado y tenía una hija. La noticia de la mejoría del presidente también llega al escondite de Wade. Allí recibe una llamada de su jefe, quien resulta ser el propio vicepresidente Kirby. Wade promete encargarse personalmente de Trumbull, ya que su recuperación significaría el fin de la orden ejecutiva, que favorece a los contratistas militares. Tras la conversación, ordena activar su seguro. Ese seguro consiste en Leah y a su hija Lynn. Poco después, 2 hombres irrumpen en la casa para secuestrarlas. Sin embargo, Clay aparece de improviso y neutraliza a los atacantes, dejando a Leah y a la niña conmocionadas. Se presenta como el padre de Mike. Leah, desconfiada, le exige que demuestre su identidad revelando datos personales de su esposo. Clay menciona su nombre completo, lugar de nacimiento y el apellido de soltera de su madre, lo que convence a Leah. Luego, ella le ofrece atender la herida que sufrió durante el enfrentamiento. En el hospital, Trumbull finalmente recupera la conciencia y es informado por David Gentry y el agente Sam sobre lo ocurrido. Las acusaciones contra Mike, la orden ejecutiva de Kirby y la creciente tensión con Rusia. El presidente no puede creer lo que escucha y exige comunicarse de inmediato con Kirby. Al mismo tiempo, Thompson y Ramírez se acercan al escondite de Wade para interrogarlo. Le plantean preguntas sobre su posible relación con Mike, pero Wade responde con violencia y los elimina. De regreso con sus hombres, expresa su preocupación. Si Mike logró guiarlos hasta ese punto, es posible que las autoridades también estén tras ellos. Decide cerrar operaciones y trasladar la empresa al extranjero, aunque antes deben asegurarse de acabar con Trumbull. Por ello, Wade y su equipo se dirigen al hospital. Mike también se dirige hacia allí. Al llegar, observa a un oficial patrullando y utiliza su uniforme como disfraz tras reducirlo. Luego transmite por radio una falsa alarma, indicando que un hombre armado se dirige a la sala de emergencias. David, al escuchar la alerta, moviliza a sus agentes hacia ese sector. Aprovechando la distracción, Mike se dirige al ascensor, sabiendo que solo habrá un oficial custodiándolo. Lo utiliza como escudo para acceder a la habitación del presidente y exige ver a David. Sin embargo, la situación se descontrola rápidamente y termina en un enfrentamiento desigual contra varios agentes, obligándolo finalmente a rendirse. David pone en duda la estabilidad mental de Mike, pero él insiste una y otra vez en que deben sacar a Trumbull del hospital porque el lugar no es seguro. La insistencia genera tensión hasta que David decide informar directamente al presidente. Trumbull, ya consciente, ordena que lleven a Mike ante él de inmediato. Una vez frente al presidente, Mike expone con firmeza el peligro que representa Wade Jennings, aunque David mantiene reservas. Sin tener claro de qué lado está realmente Mike, Trumbull decide confiar en su agente de siempre y ordena que sigan sus indicaciones. En ese momento, Mike asume el mando de la operación y establece que nadie fuera de esa habitación debe conocer el plan. Tras intercambiar información con una enfermera, descubre que los hombres de Wade han tomado control del sistema de oxígeno del hospital y planean provocar una explosión masiva. El caos se desata en cuestión de minutos.
El hospital entra en pánico y comienza la evacuación general. Trumbull es colocado en una silla de ruedas para sacarlo del edificio. La situación no tarda en convertirse en noticia nacional, ya que el hospital estaba bajo la mirada pública por albergar al presidente. De ese modo, Wade, que aún se dirige hacia el lugar, se entera de que Mike ha frustrado su operación. Mientras tanto, Kirby intenta continuar con su plan de iniciar un conflicto con Rusia, pero el resto del gabinete se niega a autorizar la acción, convencido de que el presidente ya ha despertado. Frustrado, Kirby insiste en que sigue en el poder y que no hay confirmación oficial sobre la recuperación de Trumbull, pero sus argumentos no logran convencerlos. En medio de la evacuación, Trumbull es trasladado hacia un vehículo blindado. Sin embargo, Wade y sus hombres llegan al hospital y abren fuego contra el automóvil. El equipo de seguridad se ve obligado a cambiar de estrategia y trasladar al presidente a una zona más protegida dentro del complejo, aunque varios agentes caen en el intento. Para empeorar la situación, la explosión planeada también se activa, sacudiendo el edificio. Aún así, logran poner a Trumbull a resguardo en un área segura. Wade y sus hombres penetran esa zona, lo que desencadena un intenso tiroteo entre ambos bandos. La confrontación deja numerosos heridos en los dos lados. Tras horas de enfrentamiento, Mike logra localizar a Wade en la azotea del edificio. Allí se enfrentan en una lucha brutal y definitiva. Después de un combate agotador, Mike consigue asestarle un golpe decisivo. Wade, debilitado, admite con una amarga satisfacción que prefería caer a manos de Mike y poco después exhala su último aliento. Días más tarde, Trumbull se reúne con Kirby para informarle que Wade había conservado documentos que detallaban sus acuerdos como una forma de seguro. Información que salió a la luz gracias a la investigación del FBI. Con las pruebas en su contra, Trumbull le exige la renuncia inmediata. Kirby es escoltado hacia un vehículo oficial para enfrentar una investigación formal. Por su parte, los cargos contra Mike son retirados. Finalmente puede reunirse con Clay y su esposa e hija, intentando recuperar la tranquilidad perdida. Sin embargo, todavía siente que debe cerrar un capítulo. Al día siguiente visita la oficina de Trumbull con una carta de renuncia. El presidente lo observa en silencio durante unos instantes. Se acerca y le expresa que aún desea que asuma el cargo de director del servicio secreto. Mike responde con una sonrisa serena, acepta la propuesta y agradece la confianza depositada en él. Espero te haya gustado el video.